Los celos son una de esas emociones universales que casi todos hemos sentido en algún momento de nuestras vidas. Aparecen en las relaciones de pareja, en la amistad, en la familia e incluso en el ámbito laboral. A veces se manifiestan de forma tan leve que parecen casi inofensivos, como un pequeño malestar que pasa rápido. Otras veces, se convierten en un torbellino capaz de arrasar con la paz interior y con la estabilidad de una relación. Pero hoy quiero que nos detengamos en una pregunta que, aunque parece sencilla, abre un debate profundo. ¿Existen los celos sanos? Para muchos, la sola idea de celos sanos parece una contradicción. Algunos aseguran que sentir celos es siempre negativo, porque refleja inseguridad, miedo y falta de confianza. Otros, en cambio, creen que un grado leve de celos puede interpretarse como un indicio de interés, de cuidado e incluso de amor hacia la otra persona. Y aquí empieza el dilema: ¿qué tan cierto es que los celos pueden tener un matiz positivo? ¿O simplemente es una ilusión que usamos para justificar comportamientos dañinos? Para comprender mejor este tema, es importante entender primero qué son los celos. Los celos son una reacción emocional compleja, una mezcla de miedo, inseguridad y deseo de posesión. Surgen cuando percibimos que alguien importante para nosotros podría dirigir su atención, cariño o compromiso hacia otra persona. No nacen del amor, como muchos piensan, sino del miedo a perderlo. Son, en esencia, un mecanismo de defensa de nuestra mente, que intenta protegernos de un posible abandono o de la idea de no ser lo suficientemente valiosos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hablamos de esos celos sanos? A lo largo de los años, psicólogos y terapeutas han debatido este término. Por un lado, hay quienes dicen que los celos leves pueden ayudarnos a reconocer la importancia de nuestra pareja y a valorar más lo que tenemos. Es decir, cuando sentimos un pequeño cosquilleo de celos, quizá estemos reconociendo que esa persona nos importa y que queremos cuidarla. Por ejemplo, si vemos que alguien más halaga a nuestra pareja, podemos sentir esa punzada ligera que nos recuerda cuánto la valoramos. Eso, en apariencia, puede verse como algo sano, siempre que no se convierta en desconfianza constante o en control. Por otro lado, están quienes consideran que no existen los celos sanos. Que cualquier forma de celos es en realidad un signo de inseguridad, un reflejo de heridas emocionales o de una baja autoestima que aún no hemos trabajado. Y aquí es donde empieza la reflexión más profunda. ¿Realmente los celos dicen algo sobre nuestra pareja, o dicen mucho más sobre nosotros mismos? En muchas ocasiones, los celos no nacen de lo que la otra persona hace, sino de lo que nosotros interpretamos. Una sonrisa, una conversación con alguien más, un mensaje recibido. Todo esto puede ser neutro, pero nuestra mente lo transforma en amenaza. Entonces, los celos no surgen de la acción, sino de la percepción. Y cuando nos dejamos llevar por esas percepciones sin cuestionarlas, podemos empezar a dañar lo que justamente queremos proteger. Piensa en esto: cuando alguien nos cela constantemente, aunque lo haga diciendo que es porque nos ama, en realidad no se siente como amor. Se siente como desconfianza, como vigilancia, como falta de libertad. Y es que el amor verdadero no debería necesitar cadenas, sino alas. Los celos descontrolados, lejos de fortalecer una relación, la desgastan, la llenan de dudas y la hacen frágil. Entonces, ¿cómo diferenciar un celo leve de un celo tóxico? Una manera clara es observar lo que hacemos con esa emoción. Si sentimos celos y somos capaces de reconocerlos, dialogar con nosotros mismos y después hablarlo con nuestra pareja de forma tranquila, probablemente esos celos no causen daño. En cambio, si dejamos que los celos se conviertan en acusaciones, reproches o control, entramos en el terreno de la toxicidad. La clave está en reconocer que sentir una emoción no nos hace malos, pero justificarla para dañar o limitar a la otra persona sí lo es. Aquí entra la inteligencia emocional, aceptar que sentimos celos, preguntarnos por qué, y trabajar en esas inseguridades que los generan. A veces descubriremos que lo que nos duele no es lo que la otra persona hizo, sino la herida interna que llevamos cargando desde antes, tal vez desde experiencias pasadas, desde el miedo al abandono o desde la falta de confianza en nosotros mismos. Varios expertos en psicología relacional coinciden en que los celos, más que una muestra de amor, son una señal de inseguridad. El Dr. Walter Rizzo, psicólogo y escritor especializado en terapia de pareja, afirma que los celos jamás son un sinónimo de amor. Según él, amar no es poseer ni controlar, sino respetar la libertad del otro y confiar en que el vínculo es lo suficientemente fuerte para no necesitar vigilancia constante. Para Rizzo, hablar de celos sanos es confundir el lenguaje, porque lo que parece sano en realidad es simplemente una expresión leve de inseguridad que deberíamos trabajar, no normalizar. Por supuesto, eso no significa que debamos culparnos cada vez que sentimos celos. Somos humanos, y las emociones forman parte de nuestra naturaleza.
lo importante es lo que hacemos con ellas. Si usamos ese sentimiento como un espejo que nos muestra nuestras heridas, entonces los celos se transforman en una oportunidad de crecimiento personal. Si, en cambio, los usamos como un arma para manipular o controlar, se convierten en una cadena que rompe poco a poco cualquier relación. Aquí vale la pena hacernos una pregunta muy personal: ¿qué hago yo cuando siento celos? ¿Me culpo, me callo, los oculto o los proyecto en la otra persona? Muchas veces, el camino más sano es hablarlos con sinceridad, pero también con responsabilidad, evitando acusar o reclamar. Expresar algo como: me sentí incómodo cuando pasó esto, quizá porque me tocó una inseguridad que todavía no he resuelto, es muy distinto a decir: tú tienes la culpa porque me haces sentir celos. La primera opción abre la puerta al diálogo, la segunda solo genera distancia. Y aunque muchos quieran encontrar una respuesta absoluta a la pregunta de si existen los celos sanos, la realidad es que no hay una única verdad. Depende de cómo entendamos la palabra sano. Si sano significa algo que no daña, entonces sí, un pequeño celo, bien gestionado, puede no dañar e incluso llevar a la pareja a conversar y reforzar la confianza. Pero si sano significa algo que aporta al crecimiento y al amor, ahí la respuesta cambia, porque en esencia los celos nacen de la inseguridad, y esa inseguridad siempre es un llamado a trabajar en nosotros mismos. El verdadero reto no está en eliminar por completo los celos, sino en aprender a convivir con ellos sin que dirija nuestra vida. Reconocerlos, nombrarlos, dialogarlos y transformarlos en autoconocimiento. Cuando somos capaces de verlos como una señal de algo interno que necesita atención, entonces ya no controlan nuestra relación, sino que nos ayudan a crecer. En conclusión, los celos no son una prueba de amor, sino un reflejo de nuestra vulnerabilidad. Podrán ser leves o intensos, pasajeros o persistentes, pero siempre nos hablan más de nosotros que de la otra persona. Y aunque algunos los llamen sanos cuando son ligeros y manejables, lo realmente sano es aprender a gestionarlos y a trabajar en nosotros mismos para que no se conviertan en cadenas que limiten el amor. Como diría Walter Rizzo, el amor verdadero no necesita de celos, sino de confianza, respeto y libertad. En última instancia, la pregunta sobre si existen los celos sanos no tiene una respuesta única ni universal, porque depende de la mirada con la que decidamos analizarlos. Si los vemos desde la perspectiva cultural, los celos han sido incluso romantizados. En muchas películas, canciones y novelas se presentan como una prueba de amor, como si fueran un gesto de cuidado y de interés. Pero cuando los observamos desde la psicología y desde la experiencia humana real, notamos que detrás de ellos siempre hay un componente de inseguridad, de miedo y de comparación. Entonces, la verdadera reflexión quizá no debería ser si los celos son sanos o no, sino qué hacemos nosotros con ellos. Porque al final, no podemos controlar que aparezcan, pero sí podemos decidir si les damos poder sobre nuestras relaciones. Si dejamos que crezcan sin cuestionarlos, poco a poco se convierten en una especie de veneno silencioso. Pero si los tomamos como un aviso de que hay algo dentro de nosotros que necesita ser sanado, los celos dejan de ser enemigos y se transforman en maestros. Y aquí es donde entra lo más valioso, el trabajo interior. Los celos nos obligan a preguntarnos cosas que no siempre queremos ver. ¿Confío realmente en mí? ¿Creo que merezco amor? ¿Siento que mi valor depende de la atención de los demás? ¿Estoy proyectando en mi pareja heridas que no vienen de ella, sino de experiencias pasadas? Estas preguntas son incómodas, pero también liberadoras. Nos permiten darnos cuenta de que muchas veces no es la relación la que está en peligro, sino nuestra propia autoestima la que necesita cuidados. Desde este ángulo, podríamos decir que lo sano no es sentir celos, sino aprender a gestionarlos. Lo sano es reconocer que todos podemos sentirlos, pero que no tienen que gobernarnos. Lo sano es elegir la confianza por encima del control, la comunicación por encima del silencio, y el crecimiento personal por encima de la dependencia emocional. Como bien señala Walter Rizzo, el amor no necesita pruebas de posesión, sino actos de confianza. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que los celos no fortalecen el vínculo, lo debilitan. Y si realmente queremos un amor duradero y libre, debemos aprender a soltar esa idea de que vigilar o controlar es una forma de cuidar. El cuidado verdadero nace del respeto, de la libertad y del reconocimiento de que nadie nos pertenece. En conclusión, los celos pueden ser inevitables, pero no son indispensables. Podemos sentirlos, sí, pero lo importante es no normalizarlos como una señal de amor. El verdadero reto es transformarlos en un espejo que nos permita ver nuestras propias inseguridades y trabajarlas con valentía. Solo así podremos construir relaciones más libres, más seguras y más auténticas. Y quizá, después de todo este análisis, la respuesta más honesta a la pregunta inicial sea esta: no existen los celos sanos, pero sí existe una manera sana de enfrentarlos.
Y esa manera está en nosotros, en nuestra capacidad de elegir el camino de la confianza sobre el de la sospecha, y el camino del amor consciente sobre el amor condicionado.